¿Qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra matrimonio? Y quiero una palabra. No me den una oración completa, no me den un párrafo. Una palabra. Sí. Unión. Unión. No necesitan permiso, siguen diciendo. Contrato. Pacto. Compromiso. Lealtad. Sacrificio. Amor. Selfless. ¿Perdón? Unselfish. ¿Ah? Selfless. I don't know what to say in Spanish. ¿Cómo se dice selfless en español? Abnegado. ¿Ah? Abnegado. Es lo opuesto de egoísta. No me egoísta. Ok, ¿qué más? No me gusta lo suyo, podemos decir. ¿Qué más? Una palabra. Cuando escuchen matrimonio, una palabra que les venga a la mente. Fidelidad o lealtad. ¿Qué más? Respeto. ¿Ah? Respeto. Comprensión. Paciencia. También. Paciencia. ¿Qué más? Entrega. Responsabilidad. Cuidado. Entonces podríamos decir desacuerdos. ¿Ah? Sí, desacuerdos. Desacuerdos y acuerdos. Ajá. Comunicación. Ajá. Y no comunicación. Amistad. Complemento. Admiración. Tolerancia. ¿Y decepción? Sí, decepción. Tolerancia. Tolerancia. Decepción. Tristeza. Tristeza se escribe con S o con Z. Con Sí, primero S y luego es Z. Ok, vamos a detenernos ahí por ahora. Piensen en la cantidad de ideas que nos surge cuando pensamos en matrimonio. Vean también la diferencia, lo distintas que son algunas de estas palabras. Algunas son positivas, otras son menos positivas, otras suenan más a pregunta que otra cosa, ¿verdad? Algunas de estas palabras como contrato, ¿verdad? Suenan más a pregunta que otra cosa, pero hay diferencias, ¿verdad? Vienen muchas cosas a la mente cuando pensamos
en el matrimonio. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Porque no queremos que nuestras ideas acerca del matrimonio estén informadas por las opiniones de otros, por las opiniones de la cultura necesariamente, o siquiera por nuestra propia experiencia. Queremos que nuestras ideas acerca del matrimonio y de la soltería estén basadas en la Escritura. Queremos que la Escritura nos muestre lo que es el matrimonio y cuál es su propósito. También queremos ver la visión bíblica de la soltería. Esto es un aspecto que comúnmente se ignora cuando hacemos estudios acerca del matrimonio. De hecho, yo no recuerdo una sola, y yo he estado en varios de estas conferencias de matrimonio en donde la soltería no se menciona. Y lo que vamos a estar viendo es que cuando la Escritura habla del matrimonio, tiene implicaciones para los casados, pero tiene implicaciones también para los que no están casados. Y la realidad es que hay personas que nunca van a casarse, pero absolutamente todo el mundo fue soltero en algún momento o lo va a hacer. Así que es importante que tomemos en consideración lo que la Escritura nos habla acerca de la soltería también. Así que la primera pregunta que queremos contestar, y pueden seguir sus guías, ¿no? Básicamente vamos a estar siguiendo este material. ¿Por qué estudiar este tema? ¿Por qué estudiar el matrimonio y la soltería? Y la respuesta corta es que la visión cultural de matrimonio y soltería es completamente diferente a la visión bíblica. Y eso lo pueden ver en la tabla, en su guía, en donde podemos ver el contraste. Así que si ustedes miran ahí el contraste entre esas dos, vamos a ver que la cultura ha reducido el matrimonio a un contrato. Y a un contrato, cierto tipo de contrato. Es un contrato en donde el objetivo es autorrealización. En otras palabras, cuando el matrimonio ya se supone que sea para satisfacer mis necesidades, cuando no satisface mis necesidades, pues entonces las personas lo abandonan. La soltería, por otro lado, se percibe como una etapa en la vida que se debe superar o como un estado inferior. En Puerto Rico, la gente que no se casa, ¿verdad?, que se quedan sin casarse, pues les llaman jamón, ¿verdad? ¿Te quedaste jamón o te quedaste jamona? ¿Cómo le dicen a la gente en otros países cuando se quedan sin casarse? Cotorrona. ¿Ah? Solterona. Cotorrona. O cotorrona. Bueno, en Puerto Rico el quedarse jamón o jamona es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero la Escritura, que es lo que se supone nos interesa a nosotros como cristianos, la Escritura presenta algo completamente diferente, que vamos a ver en un momento. Pero vamos a comenzar aquí. La visión bíblica del matrimonio es una que es difícil de aceptar, es difícil de comprender para muchos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que la visión bíblica parece tan difícil de comprender? Y esta diferencia entre la visión de la cultura y la visión bíblica, esto no es nuevo. No quiero que se lleven la idea de que estos contrastes que ustedes ven en esa tabla comenzaron con nuestro tiempo. Esto siempre ha sido así. La diferencia entre la cultura y la Escritura no es nueva. Y vemos esto si vamos a Mateo 19:10, en donde Jesús le está hablando acerca de la permanencia del matrimonio, le está enseñando acerca del propósito del matrimonio, y cuando Jesús termina de explicarle todo esto, los discípulos mismos, estos son los seguidores de Jesús, responden confundidos y hacen la pregunta: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que si los discípulos de Jesús, aquellos que estaban cercanos a él, pensaban que esta visión de matrimonio era desalineada con su entendimiento y con su cultura, eso lo que nos dice es que aún
en la cultura antigua, esta idea bíblica de matrimonio no era particularmente aceptada. Así que si vemos diferencia entre la visión de la Escritura y la visión de la cultura en nuestro tiempo, no debe sorprendernos. Ahora, vemos que la visión bíblica es difícil de aceptar, no porque sea antigua, sino debido al pecado y a la contaminación cultural. Así que Timothy Keller dice que el principal enemigo del matrimonio es el egocentrismo pecaminoso. Y para combatir ese pecado, para combatir la contaminación cultural, hoy estas son las dos ideas fundamentales que la Biblia enseña sobre el matrimonio que nosotros queremos interiorizar hoy, que queremos mirar con detalle. Así que estas dos ideas acerca del matrimonio que también definen la soltería. Así que vamos a comenzar en Génesis, leyendo Génesis 2, versículos 18 y los versículos 22 al 24 que están en su hoja. Dice así, Génesis 2, 18 y 22 al 24. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que, ¿cuál es la primera verdad que vemos en este pasaje? La primera verdad que nos vamos a enfocar en el día de hoy. La primera verdad es que el matrimonio es obra de Dios. Matrimonio es idea de Dios. Matrimonio es diseño de Dios. Y el pasaje que acabamos de leer muestra por lo menos 4 maneras en que el matrimonio es obra de Dios. La primera es que el matrimonio fue diseño de Dios. Vemos que Dios mira la situación y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y el contexto en el cual está este pasaje es extraordinario, porque durante los primeros capítulos de Génesis, en donde todo lo que Dios hacía era bueno. Dios fue y creó la luz, es bueno. Dios fue y creó las estrellas, es bueno. Dios fue y creó los animales, todo bueno. Dios crea al hombre, bueno, en gran manera. Dios mira al hombre que está solito, no bueno. Y es la primera vez en la Escritura en donde vemos que pues, Dios parece no estar conforme con lo que hizo. Y dice, no es que esté malo, pero está incompleto. Por lo menos es la forma en que la narrativa parece estar explicando. Y entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Así que Dios declara la falta y se propone llenarla. Así que la primera idea que vemos ahí es que el matrimonio fue diseño de Dios. La segunda idea es que Dios es el que le provee al hombre su esposa. Así que Dios entrega a la primera novia. Dice en ese pasaje de que Dios, la trajo al hombre. No fue que el hombre salió a buscarla. Él la trajo. Número 3. Cuando Dios crea la institución del matrimonio con su palabra, nos dice las palabras que definen el matrimonio, el de dejar a los padres, el de unirse a su mujer, el de formar una sola carne. Todas esas palabras que definen el matrimonio son palabras que Jesús luego atribuye directamente a Dios. Si ustedes lo leen en Génesis, es un comentario del narrador. Y el narrador es Moisés, en donde explica lo que ocurrió
Y luego, ¿qué ocurre? Moisés, como narrador, viene y dice, por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. Pero Jesús, luego en el Nuevo Testamento, atribuye esas palabras y esa intención a Dios mismo. Así que podemos concluir que el matrimonio fue creado por Dios por medio de estas palabras. Y la cuarta verdad que vemos aquí, que demuestra que el matrimonio es obra de Dios, es que Dios lleva a cabo la unión de una sola carne. Y Jesús es explícito en esto. Él dice en Marcos 10:9, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que cuando usted está en una boda y se pronuncian los votos, se hacen las promesas, la promesa está dirigida principalmente a Dios, porque Dios es el que dice que lo que Él une, el hombre no debe separar. Así que vemos entonces de que la verdad clave aquí es que cuando pensamos en matrimonio, muchas veces la gente piensa, bueno, esto es un artefacto cultural, esto es un artefacto humano. El matrimonio se creó para poder unir familias, para poder dividir propiedades, para poder mantener cohesión social. Y de esa manera el matrimonio evolucionó. Lo que nos dice la Escritura es que el matrimonio no evolucionó, sino que el matrimonio es idea, es obra, es diseño de Dios. Esa es la primera verdad fundamental que queremos ver en esta mañana y en esta sesión, de que el matrimonio es obra de Dios. Repitan conmigo, el matrimonio es obra de Dios. Ahora, la segunda idea es que el matrimonio y la soltería son ambos para la gloria de Dios. El matrimonio es para la gloria de Dios, la soltería es para la gloria de Dios, matrimonio es obra de Dios. Así que la primera idea, matrimonio es obra de Dios. La segunda idea es que el matrimonio y la soltería son ambos para la gloria de Dios. Y para eso vamos a ver este pasaje en Efesios 5, versículos 25 y 31 y 32, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Por esto, esta es una cita, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ahora vean lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo que Génesis 2:24, que es la cita que él hace en este pasaje en Efesios, no solo es la base del pacto matrimonial, sino que también enseña que cada matrimonio es una metáfora de la unión entre Cristo y la iglesia. Tengo que repetir eso de nuevo porque esto es súper importante. Muchas veces nosotros miramos los matrimonios y decimos, tienen que comportarte de esta manera, tienen que vivir su matrimonio de esta manera, imitando la unión de Cristo con su iglesia. Pero al hacer eso, muchas veces miramos la unión de Cristo y la iglesia como si fuera la metáfora, y la unión matrimonial como si fuera lo real. La Biblia dice que es al revés. La verdad es la unión de Cristo y la iglesia. Eso es lo concreto, eso es la realidad. Cada matrimonio, como dice John Piper, es una parábola viviente de esa realidad. Y ustedes van a decir, pero es que hay muchos matrimonios que no son cristianos. Entiendo eso.
Pero el diseño es ese. El diseño es Cristo y su iglesia, esa es la relación real. El matrimonio refleja eso como una metáfora. Y vamos a ver en un minuto por qué es que eso tiene que ser cierto. Pero eso es lo que Pablo está afirmando aquí. Pablo está diciendo, esto es un misterio, pero esta es la realidad. Esto es un misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Y un misterio es algo que estaba cubierto y que ahora lo estamos descubriendo. Algo que estaba tapado y ahora ya está revelado. Y Pablo nos está revelando algo que en Génesis 2:24 no estaba tan claro. Porque en Génesis 2:24 es claro de que la unión es una unión de una sola carne. Eso es la base del pacto matrimonial. Pablo está diciendo, es más que eso. Es el pacto matrimonial, pero también es una metáfora viviente de la unión de Cristo y la iglesia. Y esto tiene implicaciones tanto para los casados como para los solteros. ¿Qué es lo que significa esto para los casados? Específicamente, ¿cuáles son las implicaciones para mantenerse casado? Pues la implicación es que, como dice Piper, el mantenerse casado no se trata principalmente de permanecer enamorado. Se trata de mantener el pacto. Debido a que el matrimonio debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia, el divorcio no solo rompe una promesa con el cónyuge, sino que tergiversa, calumnia el Evangelio. Porque el Evangelio es la relación de Cristo con su pueblo. El Evangelio es el anuncio de que el reino de Dios se ha acercado, de que nosotros abandonemos nuestras antiguas lealtades y nos unamos a Cristo y lo sirvamos, y que lo sigamos, y que nos unamos a Él como cabeza de la iglesia. Y en la medida en que los matrimonios nos reflejan eso, no solamente estamos tergiversando el Evangelio, lo estamos calumniando, porque no estamos reflejando lo que el matrimonio fue diseñado para reflejar. Así que ustedes han escuchado, es que viene el hombre o la mujer y dice, pues ya no puedo estar más en este matrimonio, me quiero divorciar. ¿Por qué? Pues porque ya no siento lo mismo que sentía cuando originalmente nos casamos. Y la respuesta bíblica a eso es, so what? So what? Porque la razón por la que ustedes se unieron no era principalmente un asunto de atracción, no era principalmente un asunto de compatibilidad. Nos vamos a dar cuenta de que esta idea de que el trabajo nuestro es conseguir a una persona con la que seamos compatibles, se encuentra con la realidad bíblica de que no hay tal cosa como una persona compatible. Esta mañana, durante nuestro tiempo de oración, estábamos enfocados en el Salmo 139, en donde dice, Jehová, tú me has examinado, me has conocido, has entendido desde luego mis pensamientos. Nos damos cuenta de que quien único nos conoce es Dios. Y no hay nadie realmente que sea compatible conmigo. Algunos días yo pienso que eso es una bendición, porque no estoy seguro que queramos tener dos de en el mundo. Pero la dificultad es que no podemos decir entonces, mientras seamos compatibles, continuamos casados. Porque la razón principal del matrimonio es mantener el pacto y reflejar la relación de Cristo y la iglesia. Vean ahí en Marcos 10, versículos 6 al 9. Y este es Jesús respondiendo a los
a los maestros de la ley que decían, pero es que Moisés permitió el divorcio. Jesús responde, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, fíjense que esta es la lógica, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, esta es la respuesta o el resultado, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué significa esto para los casados? Significa que la unión matrimonial no se trata principalmente de permanecer enamorados, se trata de mantener el pacto. Ahora, ¿qué significa esto para la soltería? Fíjense de que el mismo evangelio que define el matrimonio también eleva la soltería. Quiero que me sigan cuidadosamente aquí la idea. Debido a que el matrimonio último, el matrimonio definitivo, el matrimonio real es Cristo y la iglesia, Cristo y su pueblo, el creyente soltero ya es parte de esa unión. De hecho, podemos argumentar que el cristiano soltero está en una relación mejor. Aquí es donde Piper en su libro nos recuerda de la historia de Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor y un teólogo alemán que luchó en contra de los nazis y terminaron ejecutándolo debido a su oposición al nazismo. Y él estaba comprometido para casarse, pero lo ejecutaron antes de que pudiera consumar el matrimonio. Y Piper dice correctamente de que Bonhoeffer se saltó la metáfora y fue directo a la realidad, que es unión con Cristo. Así que si usted es soltero, soltera y es creyente, ya usted ya tiene esposo, ya está en unión con Cristo, y la forma en que esa unión se manifiesta es dentro de la comunidad de fe que es la iglesia. Vean lo que dice en Isaías 56, 4 y 5. Dice, porque así dice el Señor, los eunucos pues eran solteros por definición. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos y hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Entienden lo que está diciendo ahí la Escritura? La persona soltera no está esperando que comience la vida. Ya es parte plena de la comunidad de pacto de Dios, dando testimonio del reino que viene. Un reino en el que ni se casan, ni son dados en matrimonio. Y esta es la razón por la cual decimos de que el matrimonio es la metáfora, no la realidad. Porque el matrimonio es temporero. De hecho, el libro en inglés de John Piper se titula This Momentary Marriage, reflejando la realidad de que el matrimonio es una institución para este lado de la eternidad. Cuando nosotros estemos con Cristo, la institución del matrimonio va a desaparecer. Porque la función del matrimonio como la proclama de la unión de Cristo y la iglesia ya no va a ser necesaria. Así que vamos a detenernos aquí. Sé que les di bastante información, pero los dos puntos centrales que necesitamos recordar y quedarnos con él durante el resto de la semana es, número 1, que el matrimonio es obra de Dios. Y número 2, que el matrimonio y la
soltería son ambos para la gloria de Dios. ¿Ok? Así que en esos grupos en donde ustedes están, y hoy les voy a permitir que se juntaran como quisieran, la otra semana a lo mejor los cambie, y que no se acostumbren mucho a la gente que están al lado. Pero júntense en grupos de 3, 4 personas, y entonces vamos a hacer la actividad de grupo. Así que en su hoja tienen una actividad de grupo. Lean juntos el pasaje de Efesios 5, 25 al 32. Y entonces hay 4 preguntas ahí. No hay tiempo para hacer las 4. Cojan una, tal vez 2. Y entonces discutan esas 2 preguntas entre ustedes. Y luego vamos a juntarnos de nuevo como por unos 5 minutos para poder discutir las ideas que surgieron de su discusión.